Muy buenas noches. Aquí siempre saludando a los amigos que nos acompañan desde el interior y dándole la bienvenida a quienes nos acompañan semanalmente aquí. Hoy estamos dando inicio a lo que es nuestras clases de economía y tenemos el gusto de tener con nosotros aquí al licenciado Magister en Alta Dirección Política de Administración Pública, Magister en Gerencia de Medios de Comunicación, licenciatura en Pedagogía y licenciatura en Arte. Él es docente universitario en la Galileo, San Carlos y Mesoamericana de Occidente. Como resumen laboral, él lo ha exaltado por aquí, que ha sido gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, director general del Centro de Estudios Turísticos Continental, y luego como consultor independiente ha fungido como guía, como consultor de imagen pública, imagen organizacional, clima organizacional, gestión de conflictos, programas de posicionamiento y desarrollo municipal, reingeniería institucional, marketing político, imagen política, competencias gerenciales. Así que en estas manos, en estos conocimientos, los dejo a ustedes para dar comienzo al módulo de hoy, que es pobreza y economía, algo que a Guatemala afecta de una forma directa, así que esperamos sacarle mucho fruto. Muchas gracias. Bueno, interesante que estemos acá y sabiendo de que un mayor auditorio pues ve esta clase, pero vía digital, ¿verdad? Vía internet que las está colocando. Quiero contarles así brevemente que al oírles en su presentación, pues miren qué interesante que un grupo de guatemaltecos, en este caso todos tenemos algo en común, y es el soñar y ansiar una mejor Guatemala. ¿Sí? La mayoría mencionó aquí nietos, hijos, etcétera, que no es justo que les heredemos el país que ahorita tenemos. Hoy eran dramáticas unas fotografías que aparecieron en un medio de comunicación del agua de Matitlán, inundado de basura. Y alguien dirá que tiene que ver la basura con esto que estamos hablando. Sinceramente, y sin ser grosero ni intentar deprimirnos, algo así estoy viendo en nuestro país, así de sucio, así de feo se mirará seguramente a la distancia. Toda esa belleza natural que el Creador nos regaló para este maravilloso país, híjole, como que nos encargamos poco a poco de ensuciarlo con nuestras acciones de todos los días. Y van desde nuestra crítica y nuestro comentario hacia los políticos tradicionales que se han encargado de ensuciar totalmente nuestro país a lo largo de años, porque esto no es nuevo. Pero también va para nosotros los ciudadanos. Todos los días nos prestamos también nosotros a pequeñas cosas y pequeños actos de corrupción. Desde el momento que cuando toca a alguien a cobrar la puerta, le digo a mi hijo, decirle que no estoy, el mensaje ahí es catastrófico. Estoy diciendo mentir, no estoy, evado responsabilidades, soy un tramposo, ni siquiera doy la cara. Entonces hay culpa por todos los lados. Y esto pareciera ya discurso político, y mi intención no es esa. Sinceramente no vengo a buscar aquí espacio político, pero por eso estoy, porque a lo largo de mi carrera docente, a mi carrera profesional, he sido muy de intentar espacios de estos. Y les cuento entonces todo este preámbulo porque el año pasado, por esta fecha, me acerqué acá con el doctor, le pedí una audiencia y le dije, mire, mi qué hacer a lo largo de años ha sido el docente, la formación y la capacitación. Si se dieron cuenta, por ahí mi último puesto fue la gerencia del Instituto Nacional de Administración Pública, cuya misión es formar y capacitar a todos los servidores públicos de Guatemala. Es una institución que debiera estar transformando y cambiando al funcionario y al servidor. Lamentablemente eso será para otro día, se los dejaré ahí, está en trapos de cucaracha, precisamente porque a los políticos tradicionales no les sirve eso.
Ellos no dan puestos porque sacó más diplomados, por las mejores notas, dan por juego, porque son cuates, o porque era mi guardaespaldas, o porque me cortaba la grama del jardín, etc. Es más conveniente eso que formar meritocracia por medio de una institución como el INAH. Total es que con esa experiencia que tuve, vine con el doctor y le dije, mire, mi experiencia es formación y capacitación, y le vengo a proponer, armemos en su partido, que yo creo en usted como persona, un programa de formación y capacitación. Y entonces, afortunadamente, no le estoy diciendo que fue mía la idea, me dijo, ya adelante. Sí, me dijo, ya estamos en eso. Y mira, aquí está la tarjeta de la persona que está coordinando, bienvenido. Y entonces así como llego, buscando un espacio para saciar ese ánimo que tenemos todos de poner un ladrillito en la construcción de este país. Me entusiasmó mucho que ese es el futuro de la educación del mundo, que esto iba a salir con un intento online. Ahora eso es barato, ya no hay necesidad de ir hasta Peteña, Huehuetenango fácilmente. Y entonces qué bueno que ya se está usando la tecnología. Pues así, brevemente les cuento cómo llegué acá. Me tocó turno un año después, miren qué interesante, porque no fue, ya estaba llena la lista, entonces le dije, ¿en qué puedo colaborar? Me junté con la coordinadora del asunto y un año después estoy por acá, entusiasmado de que ya ustedes han dado muestras de permanencia en este espacio y entonces por eso hoy vengo a colaborar. Aclarando una situación, no soy economista, a lo mejor los compañeros que están online viéndonos, hay expertos en economía y algunos de ustedes también a lo mejor es su fuerte, no es mi expertise en ese sentido. Mi expertise, eso sí, es manejo de estadísticas, conocimiento y toda la cuestión. Y entonces cuando se trata de formar cuadros, a lo mejor el conocimiento profundo de un economista es importante, pero en este caso lo que va a convenir es empezar por los conocimientos fundamentales del tema económico, que en este caso me tocó trabajar economía y pobreza. Y entonces por ahí vamos a empezar en esta oportunidad. Pues bueno, ya he hecho este preámbulo, vamos a empezar, y en serio me entusiasma mucho el estar con gente con la que coincidimos en un ideal, que es transformar. Y miren, si les contara su experiencia, me llama la atención eso de que me desmotivé y toda la cuestión, si le contara las bajadas de caballo que yo he tenido, así yo ya me hubiera pegado un tiro y toda la cuestión. Es muy duro este tema. Entonces, lo que nos entusiasma es que todos coincidimos con ese ideal de componer el país, de poner un ladrillo más en la construcción de un mejor país, y parte de ello es este momento que estamos compartiendo acá, que yo espero que sea maravilloso y que sea un compartir, un debatir, un aprender, un formarnos. Me entusiasmó mucho esto de que nuestro mensaje puede llegar a los líderes que están metidos en la aldea más profunda y más humilde del país. Eso es lo maravilloso de esto. No sabemos de que lo que estamos aquí dialogando y el mensaje que hemos preparado, todo el aprecio, va a llegar a líderes que seguramente pueden tener incidencia dentro de sus espacios, donde están viviendo, donde están trabajando. Sí, no hay ninguna presunción. Sí. Lo que pasa es que no me tocó que perder. Entonces, pues algún día pasa, ¿no? Entonces, nos habíamos preparado para eso. Yo me preparé para ganar, no para participar. Claro. Puede parecer muy así como arrogante, pero no. Nos dijimos, mucha, ¿quiénes están de candidatos? Eso no van como nuestra. Claro. Aquí se lo vamos a arrinconar, ¿verdad? Claro. Entonces nos preparamos para ganar, ¿verdad? Y había un equipo. La demás gente iba sola, si perdía era sola, ¿verdad? Si perdía era individualmente, ¿verdad? Pero atrás mío había una gente que estaba monitoreando, pidiendo y esto, el otro, haciendo cuestiones para radio y toda la cuestión, porque sí estaba el compromiso. Claro. Sí. Gracias. Bueno, maravilloso. Pero le digo, vacúnese contra la frustración en política. En serio, ya que con el documento firmado, el nombramiento, y se da uno medio la vuelta, ya cambió, fíjate que ya no. Ya, va a haber un módulo acá que se llame Preparándose a la frustración política. Y ya contaremos ese espacio. Bueno, compañeros, entramos en materia porque el tiempo es valioso, ya nos queda solo una hora. Pues bueno, fíjense que hablar del tema pobreza, alguien dirá, pero qué barbaridad.
Qué frustrante venir a hablar del tema pobreza si ya todos los días la vemos. Hay hasta un chiste por ahí, que cuando uno se encuentra muy seguido con alguien, pues ya te vi la semana pasada, ya pareces pobreza, te veo por todos lados. No, en serio, fíjense que hablar, alguien dirá, bueno, ¿qué es eso de pobreza? ¿Y qué hay que teorizar con respecto a eso? Y sinceramente puede salir uno con graves frustraciones. Y cuando me hicieron el reto de esto, por eso fue que yo soy igual gente de retos, dije yo, bueno, vamos a hablar de pobreza, pero les prometo que vamos a hablar de pobreza como un diagnóstico, para como que dice, cuando el médico le pregunta, mire qué dolores tiene y vamos a ver los exámenes, algo así como para intentar hacer un diagnóstico, pero les prometo que vamos a terminar viendo cómo esa pobreza se puede superar con buenas acciones, intentando soñar con otro país, intentando soñar. Y esto no es malo, ver cómo han progresado otros países, cómo han funcionado otros modelos de desarrollo y todo, y uno dice, esto es posible. Entonces pasarse 3 sesiones hablando de pobreza, sí que es para que al final les entregue aquí el revólver, bueno compañero de él, y todos, y terminamos en el suicidio. La idea de hablar en esta primera etapa de números, de pobreza y de realidades, es con la intención de que se note que eso, si un país puede hablar de pobreza, es este. Pero ya se repito, solo pasarnos todas las sesiones en esto, como que no sería lo adecuado. Pues bueno, para nuestra consideración, entonces platicábamos un poco, si la presentación me entra no hay problema, no soy PowerPoint dependiente, no hay problema. Bueno, lamentablemente la mitad del mundo, más de la mitad del mundo, se debate en ese famoso tema de la pobreza. Y esto no es nuevo. Más de la mitad del mundo se debate entre la pobreza. Y esto es una cosa sumamente importante, porque fíjense ustedes que hay unos momentos en donde uno se desespera tanto con nuestro país que pareciera que somos exclusivos de este mal que estamos padeciendo. Y entonces, fíjense ustedes que aquí hay que poner atención al asunto. Cuando se dice que más de la mitad del mundo está viviendo actualmente en pobreza, eso es alarmante. Aquí la pregunta que habría que abrir es, ¿y qué es pobreza? Pues, porque fíjense que aquí en Guatemala estamos acostumbrados a, yo no sé si el mundo ha cambiado, el país ha cambiado, pero somos mucho de apariencias. Ah, no, yo no soy pobre, yo soy clase media. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le hiciste para saber de clase media? Ah, no, yo, ¿qué te crees vos? ¿Clase media, alta? Ah, no, alta no, pero pobre tampoco vos. ¿Alguien tiene la idea cuál es el parámetro para medir? Obviamente así, un poco a la rápida, el tema sin entrar a mucho número económico. Falta de recursos. Sí, pero ¿qué cantidad? El ingreso per cápita por día. ¿El ingreso per cápita? Por día, ok. ¿Cuánto? Menos de $1 al día para la subsistencia. ¿Qué les parece ese dato? Menos de $1 al día, es decir, aproximadamente 7.50 quetzales por persona al día, dice el compañero de que es pobreza. Ya es extremo. Ahí para nuestro curso hay un término que se llama extrema pobreza, pobreza extrema. ¿Sí? Es cuando se vive cada miembro de la familia haciendo el cálculo como $1 o menos al día. Eso es. Sí. La compañera aquí me está haciendo cara de ¿qué? No, solo fue una referencia. Regularmente cuando uno habla con las personas dice que ¿qué? Eso es posible, vaya a freír papas usted. Hay gente que no tiene ni el dólar, ni 50 centavos de dólar al día. Cuando digo familia estoy hablando de que si es una familia de 5, tendría que tener por lo menos $5 al día, 40 quetzales. ¿Qué? 40 quetzales para 5 de la familia. Eso es pobreza extrema.
Eso es. O sea, en el día completo, menos ¿Sí? de 1 euro. No, ¿para qué? ¿Para qué, dirá usted? ¿Para qué va a servir eso? Mire, ahí es, y a lo mejor ahí es donde empiezan los números a hacernos cosquillas. Hacernos cosquillas, y esa es un poco la intención de esto. Que a lo mejor para un experto, un doctor en economía, estará diciendo, pero qué babosadas están hablando de ese foro, ¿y quién no sabe eso? No lo sabemos muchos guatemaltecos. Y esa fue la intención de querer participar en esto, sabiendo, con el tiempo de docencia que llevo, sabiendo cuáles son los puntos en donde la mayoría de gente andamos a cero. El dato que nos aporta el compañero, si lo quieren dejar ahí anotadito, personas que están en pobreza extrema, cada uno subsiste con menos de $1 al día. Y para responder la pregunta, yo le diría, compañera, usted que hizo el gesto así como ¿qué? Yo le preguntaría, intente pensar qué puede comer y en dónde puede vivir una persona con menos de $1 al día. Pensando que yo voy a dar el pan. No da la cabeza, ¿verdad? No da la cabeza. No da la cabeza. Es ahí cuando aparece aquella famosa historia que en nuestro país hay mucha gente que se reúne para comer en familia una vez al día. Una ollita con macuy, que el macuy es un arbusto que crece, un poquito de sal para que agarre sabor, mucho chile para que tenga otro poco de sabor, y mojar tortillita, pues. Para eso tal vez, compañera. Esa es pobreza extrema. Por ahí me encanta arrancar a mí esto, porque es una realidad que ahí es donde nos sigue doliendo Guatemala, compañeros. Ahí es donde ese famoso término del poeta, me duele Guatemala. ¿Qué es me duele Guatemala? Es así como me está doliendo el corazón, me está doliendo el riñón. Solo que mi Guatemala como órgano mío me duele cuando escucho que una buena parte de nuestra población vive con menos de $1 al día. ¿Alguien sabe qué porcentaje de la población vive con menos de $1 al día en Guatemala? Las últimas estadísticas decían que era el 53.7%. Perfecto. Oigan eso, más de la mitad de guatemaltecos viven con menos de $1 al día. ¿Sí? ¿Qué? No, hombre, pero si yo paso aquí y voy en mi carro y miro casas y hay cable y tienen carro y todo. Esa es una parte de Guatemala. Sí, pues. Esa es una parte de Guatemala. Por eso es que cuando viene un político y dice, yo ya recorrí este país y sé sus necesidades, pues a lo mejor lo recorrió. El gran problema es que se le olvida muy rápido esa realidad. O tal vez en helicóptero, sí. No. O mire, yo tengo experiencia de haber andado con líderes políticos y a lo mejor sí se han metido al mercado a comer, pero solo para ganar votos. Y al siguiente día ya no se les olvida, o se encargó a alguien de borrarles aquel sentimiento que tuvimos. Se les olvidó toda esa miseria que fueron a ver. Bueno, ahora 53%, dato. ¿Cómo dicen ustedes, cómo puede ser posible que tanta gente? Sí. Pobreza es otro dato. Ahorita hablamos de pobreza extrema. Ahora, gente que está en pobreza vive con $2.50 diarios. ¡Ay, qué bueno! 2.50 ya son 16. Ya son como 20 quetzales diarios. Esos son 5, 0. Bueno, por eso cada uno. Si en tu familia son 5, significa que necesitaste 100 quetzales en el día para vivir. Otra vez le pregunto a las damas, que son las lideresas en administrar el presupuesto. Ustedes tienen ese mérito. El varón regularmente agarra y entrega, ahí está, hija. No, muy poco, ahí mira cómo te va. Y se va a ver su partidote de fútbol, el Real Madrid y el Barcelona, la Champions, 2 cubetazos, no puedo, ahí sí 2 cubetazos de a 80 cada uno. Mientras la pobre dama haciendo maravillas con el presupuesto, con 30 diarios.
Les pregunto. 20 por persona. Oigan, 20 por persona. Alguien que había respirado, bueno, ya está un poco diferente. 20 por persona. Es decir, si lo dividiésemos en 3 tiempos de comida, son como 7 quetzales por tiempo de comida. Jóvenes, ni siquiera sopa instantánea se puede comer con eso. Ni siquiera sopa instantánea. Menos cuando nos metemos a esto de que hacen el llamado los expertos en nutrición, que dice que tiene que tener una carga calórica de tanto y que consumir huevos y frijol y verduras y que sea una pechuguita de pollo, etc. Quien había respirado con que $2.50 ya es pobreza, la ecuación sigue sin salir. Ahora yo preguntaría ahí, y no me respondan, a lo mejor yo ando cerca del 2.50 diario de la familia, y ahí es donde me enfrento a la realidad. Muchacho, yo soy pobre, qué duro, ¿sí? Y entonces, damas y caballeros, esto es bien ilustrativo porque el mundo en una buena parte, la parte en roja, es un poquito lo que quiere dar a entender este diagrama. La parte en roja del mundo es la que está en pobreza, en donde predomina la pobreza. Alguien me va a decir, no, yo aquí en Guatemala conozco gente rica y todo. Sí, en todos los países la hay, pero predomina, así como en Guatemala, predomina la gente pobre y la extremadamente pobre del mundo. El mundo está, como que dice, un poquito patas arriba. Y por eso es que le llaman a esto el mundo civilizado, el mundo desarrollado. Ese sería otro tema, que se llama geopolítica. ¿Por qué los países del norte del mundo son los desarrollados y el sur del mundo es el subdesarrollado o en extrema pobreza? Ese es el tema que se los dejo ahí picando y rebotando para que ustedes echen la mano y a lo mejor lo conversamos en algún espacito. Ese es todo un tema, ¿sí? Hay varias teorías al respecto. El gran problema es que de aquí no nos podemos separar, unos más y otros menos. Asústense. Guatemala ocupa los primeros lugares en el mundo en temas de pobreza. Duele. Otra vez nos viene la pedrada esta que duele. Dicho sea de paso, licenciado, esa capa de la extrema pobreza ha sido la que ha venido a borrar la clase media, ¿verdad? Porque entiendo yo de que media ya no existe desde hace muchos años. De acuerdo que los de media bajaron a la pobreza y entonces salió esa nueva capa de la extrema pobreza. Es decir que ahora o tenés o no tenés, porque ya no podemos con que a media, que sí, medio tengo y que medio como, que no. O sí se tiene o no se tiene, porque ahora ya no estamos por esa misma cuestión de que la extrema pobreza vino a ser una gran capa de países que tenemos. Fíjese que toca un tema interesante. Se dice que la solución para los países aquí sería, bueno, ¿y qué hacemos? Levantaría la mano algo por ahí. ¿Qué se hace en el mundo? Y ahí es donde vienen las medidas arrebatadas. Una revolución armada y quitarle al maldito rico que tiene para darle al pobre. No comparto eso. La teoría dice que en todo caso no habría que quitarle a aquellos, sino que robustecer la clase media. Ahí está. Así es. Alguna vez Guatemala tuvo una clase media no tan robusta, pero casi desapareció, como dice el compañero, la clase media. Cuando hablamos de clase media estamos diciendo gente que no estaba ni en pobreza ni en pobreza extrema. Aunque sea, bueno, aquí podremos hacer un estudio, un análisis por ahí, pero la idea en general sería robustecer la clase media. ¿Cómo se robustece? Ahí es donde viene el reto para los proyectos políticos. ¿Cómo robustecer la clase media? Y ese es otro tema. Eso es planeamiento económico, desarrollo económico. ¿Cómo le hago para robustecer clase media? Aclaré hace un rato, y menos mal que se está grabando. Aquí no se trata de ir a chicotear a los que han tenido siempre, y que el dueño de esto y de lo otro. No.
Estamos hablando de ahora nuestra tarea debiese ser cómo a esas masas de gente que viven en pobreza y en pobreza extrema, las convertimos en clase media. Se dice fácil, pero ahí el verdadero reto de un gobierno. Y ya que nos estamos preparando para eso, ojalá que estas semillitas cayeran en la gente que el día que el doctor Yamatei esté en el gobierno haya diseñado un plan para robustecer este tema. Porque también ya basta de privilegios. Así como han habido desgraciados políticos con privilegios, también históricamente ha habido privilegios para la clase productiva. Así, hablándolo claro, y a lo mejor eso sí trae problemas. ¿Cómo está eso? Perdone, pero sí, hay que hablar, y eso ha sido mi costumbre en todos mis espacios, hablarlo bien clarito. Así como estoy diciendo que no estoy de acuerdo con esas posturas extremistas, radicales, de eliminar y sacar y papatar y expropiemos y todo, tampoco estoy de acuerdo con esto, porque esos extremos son los que han matado a este país. Entonces, vaya, aquellos ya están robustos. Permítanme, entremos a un pacto. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer esto? Y ahí es donde vienen las políticas económicas bien delineadas. El mundo en general está ansiando, suplicando gobiernos que vengan a solucionar este problema de la pobreza y la pobreza extrema. Aquí lo dice, lo confirma, casi la mitad de la población es pobre. Eso de la población del mundo, por supuesto, ¿verdad? 2.700 millones de pobres. Es mucha gente. ¿Alguien sabe cuál es la población total actual del mundo? 7.500. Por ahí les tengo un número que parece contador de esos de bomba de gasolina. No, en serio, está en tiempo real todos los nacimientos. Ahorita lo vamos a ver. Está en tiempo real. Y también cuánta gente está muriendo en el mundo, pero es lento. Es un relojito, va lento aquí. En cambio la otra es así. Campeones mundiales en hacer hijos en estos países, ustedes. Entonces, de esos 7.5 millones de gentes, 7.5 mil millones del mundo, 2 pesos les permiten acceder a la canasta básica de alimentos. Básica de alimentos. Hay otra canasta que vamos a conocer en un ratito que se llama canasta básica vital. Ahí a ese canasto se mete alquiler, agua potable, energía eléctrica, colegio, educación, transporte, y hay gente que dice, ¿qué es esto? Ahí así ya no digo yo. Entonces, ahorita está hablando de alimentos, ¿sí? Ahí van a ver la realidad de las estadísticas de la canasta básica vital de Guatemala. Es sumamente preocupante. ¿Será cierto, licenciado, que esa vital también lleva un componente para que sea enterado de las vacaciones? Porque ¿Qué manda, perdón? de las vacaciones que también incluye parte de la salud, claro. Claro, ahí es cuando vamos a soñar con el mundo ideal. Que les dije, miren, vamos a hablar y a lo mejor nos vamos a ir a acostar con una horrorosa depresión hoy. En serio, es que, miren, en serio os digo, cuando uno... Alguien por ahí me ha dicho, así sinceramente, gente muy sencilla, ay, licenciado, pero usted mire con tanto número como eso no se deprime, porque no mejor se pone a estudiar otra cosa y todo. Yo ya entendí eso. Mientras me duela Guatemala, yo voy a hacer todo lo que se pueda, en los espacios que yo pueda para ir transformando. Yo que trabajo en educación, trabajo en media, trabajo en universidades, etc., hago lo posible porque las mentes que están allí, sembrar una semillita que vaya transformando. A lo mejor yo sí cuento con una profesión en donde medio me echo bálsamo todos los días para estos números tan groseros. Y yo digo, bueno, el mundo está tan de cabeza, pero hoy la semilla cayó en buena tierra, y entonces ahí es donde uno medio se va consolando. Dice para acá que con esos $2.5 al día no les alcanza para acceso a agua, a educación, a sanidad y a refugio, dice ahí, porque ni siquiera es vivienda, no es ni alquiler, no es ni pago de renta, ni pago de hipoteca, no, refugio.
un techo donde pasar la noche. Ajá. Entonces, como esto es de diálogo, entre ellas, entre toda la población, 1.300 millones sobreviven por debajo del umbral de la pobreza extrema. 1.300, es decir que habíamos hablado de 1.2 en pobreza. Ahora en pobreza extrema, otro montón. Si estaban asustados ustedes con la anterior, a eso súmenle esto. Y ahí vamos un montón de gente. Hago una aclaración y un paréntesis ahorita que se me ocurre. Quien no esté de acuerdo con estos números, dialoguemos, porque hay una escuela económica que dice, no, todos los números son inventados. Y no sé qué quieren ocultar, pero esto es como querer tapar el sol con un dedo. No, eso no es así, no. Ah, no, pero no hable de eso, ¿no? Como quienes dicen, mire, no estudiamos historia porque mejor borrón y cuenta nueva. No sepamos nada de historia, no, ¿para qué? Mejor de aquí para adelante, no. Hay que conocer, hay que saber. Y entonces, damas y caballeros, aquí vienen estos datos que reflejan, no quiere mucho lidiar conmigo esta presentación. Bueno, este es el dato de 1.20, no es el dólar, sino que ahora le han subido un poquito a 1.25 de dólar a la pobreza extrema, si alguien quiere tener ahí. Sí, el 25, 25 centavos más. ¿para qué alcanzará? Bueno, y entonces ahí concluye esta presentación diciendo que el problema nos afecta a todos. El mundo vive en un ambiente desigual. Bueno, vamos a ver. Espérenme un momentito, es que traía unos datos acá, pero no se deja. Mientras tanto, A ver, platiquemos. Bienvenido, gracias por... usted ha estado un panorama, un efecto. Pues bueno, miren, aquí está el sitio. Finalizar, perdón. Siempre que no, Sí, perdón. A nosotros lo que debemos de organizar al pueblo es para que ellos luchen para que la riqueza del país sea repartida y llegue a las poblaciones de mayor pobreza. Ahorita estamos, yo le llamo pacto social a la construcción. Estamos en las reformas, todo el mundo estamos pujando ahí. Entonces, pero no se mira que se discuta el reparto de la riqueza del país. Viene la gente, vienen las empresas canadienses, se llevan lo mejor que tenemos y nos dicen que la onza de oro vale $500, Lo que vale da la gana. Sí, entonces, y de eso nos dan un. Entonces, tenemos que organizar el pueblo, pero llevar el conocimiento puro y verdadero, no andar así como usted dijo. Por eso es que esto es maravilloso. Si quieren, y con 12 gentes va a transformar este país, ¿no? Aquí hay 12 gentes que pueden ir a soltar semillas. Y no estoy hablando del partido político. Soltar semillas. Sí, ir a poner semillitas en la cabeza. Lo que usted dice es una verdad. Y entonces ahí vamos a entrar a qué significa vivir en pobreza. Significa, el primero, si quiere que lo toquemos, falta de acceso a la educación. Falta de acceso a la educación que trae. Ya saben ustedes todo lo que viene detrás. Dentro de ellos lo que usted contó, con toda la razón. Por eso es que este país, si en algo estoy de acuerdo con el presidente actual, es un país difícil. Difícil. Pero nadie le dijo a él que esto era fácil. Si se lo dijeron o él no se dio cuenta, pues pobrecito él. Bueno, regresando a esto, este es un contador en tiempo real. Por ahí pues les voy a compartir la presentación. Es una cosa maravillosa. Y alguien me pregunta, ¿tiene cómo hacen eso? Solo en lo que lo conectamos para acá han nacido como 3.000 niños en el mundo. Entre unos
en unos 5 minutos, 3.000 niños más o menos, son unos 7.500 millones de habitantes y sigue creciendo. Esta es una cosa maravillosa porque le puedes pedir temas de población, te vienes por acá, temas de salud, y entonces te va a dar temas de salud. ¿Quieres saber temas de salud? Y te empieza a dar cuánta gente está muriendo de infartos, de ataques al corazón. Estas son muertes. Miren qué lento se mueven las muertes del mundo. Pues, no, pero no comparado con la otra locura que tenía él. Y entonces empieza a enseñarnos una serie de datos. Por ahí se los voy a poner. Cuando uno empieza a estudiar pobreza, este es una buena herramienta. Entonces empieza a ver, somos varios países en el mundo con tal problema, con tal esto, etc. Y entonces hay datos de lo más variado. Aquí hay datos incluso que nos sirve. Vamos a poner a 0 el conteo, y entonces ahí es el número de gente que está ahorita muriendo en este momento. En lo que empecé a hablar y todo, van 14, 15 muertos, etcétera, ¿sí? Esos son los conteos. Y entonces también tiene ahí un área donde dice de qué están muriendo, de infartos, de accidentes de tránsito y una serie de cosas. Es bien interesante la herramienta, pero de esto no se trataba exactamente lo que yo quería compartirles. Por ahí se los voy a compartir en la presentación. Es un buen sitio. Si algo debieran estar viendo los patojos sería este tipo de cosas. Cuando uno hace docencia en la primaria, en el bachillerato y en la U, este tipo de herramientas es obligado. La gente está desubicada del mundo, se mantienen en redes sociales y artistas y no sé qué, pero este tipo de realidades muchas veces a varios los confrontan, los trae otra vez a su realidad. Entonces, bueno, les comenté de este espacio porque nos sirve un poco para medir este tipo de situaciones. Continúo con la presentación. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de esto, aquí hay un dato importante. Hay un personero de UNICEF opinó: Guatemala tiene los índices más altos de desnutrición crónica de Centroamérica, y me atrevería a decir que el doble de la región, es decir, de América. Sin embargo, el panorama es más complicado porque a nivel mundial está entre los primeros 5 lugares, ¿sí?, de desnutrición crónica. Quinto en el mundo. ¿Por qué estoy amarrando esto? Obviamente, si no hay para comer, la desnutrición es fatal. ¿Sí? Es fatal. ¿Qué puede comer alguien? La mujer no voy a olvidar su gesto. Te digo que se come con 6 quetzales al día. Nada. ¿Sí? ¿No es cierto? Por eso, tortilla con chitos. No, el choco en la U cuesta 8. Con $2. Ya, si somos pobres tenemos nuestros $2, pero es un tiempo de comida y nosotros estoy impactado. Bueno, este dato es revelador. Oigan esto. Ocupamos el 5º lugar en desnutrición infantil del mundo. Ocupamos, si esto está desnutrido, el 2º lugar del mundo en muerte infantil de niños de entre 0 y 5 años de edad. Ocupamos el 2º lugar del mundo. Y alguien dirá, ¿pero cómo es eso? Claro, cuando entendemos que la gente apenas tiene para comer, y ahí es donde esto no falla. No es mentira, no lo estamos diciendo solo en este espacio, lo está diciendo UNICEF, una entidad de Naciones Unidas. Cuando uno entiende de que no había ni siquiera para comer, por supuesto que va a haber para curar al niño, que va a haber para lavarse las manos, jaboncito de ese de gel que usamos, ¡ay, qué rico! Eso no, que se comiera tal vez. No hay ni para lavarse las manos, y por lo tanto la primera causa de muerte de los niños entre 0 y 1 año de edad es por problema de infección estomacal.
parasitismo intestinal, en buena parte originado por ingesta de heces fecales. ¿De dónde las heces fecales? Falta de hábitos de higiene y de limpieza. Es que ahí es cuando esto empieza a deprimir. Si no teníamos ni para comer, menos vamos a tener para colocar un inodoro en casa, limpio. No tenemos para agua, jabón no. Y entonces ahí es. Además, educación, para que la señora comprenda de que hay que lavarse las manos y que esto y lo otro, no hubo. Por lo tanto, ahí están lo que se llama un caldo de cultivo para que seamos campeones en desnutrición infantil y en muerte infantil por enfermedades diarreicas. Ahí está el caldo de cultivo. Falta de educación, falta de ingreso, no hay condiciones ni de salubridad. Es la gente de extrema pobreza, ya habrán hecho ustedes el mapa mental, vive en espacios donde no hay sanitarios, ni drenajes, Ni agua potable. consume agua contaminada. Es como entubada, diría. Lo que entubada es el término que se utiliza, agua entubada, que tampoco es garantía de que sea potable. Llega por el tubo, me ahorra la carreada en cubeta, pero quién sabe con qué venga. Y si a eso le sumamos el ingrediente que dijo usted, que viene cargada de plomo, o de arsénico, ¿o qué? Es el caldo de cultivo justo para que este país tenga esas cifras de liderazgo. Ahí es donde nos sigue doliendo Guatemala. Licenciado. Perdón, primero el compañero, ¿usted iba a opinar? Era acerca de esto, del agua, del acceso a agua potable, porque se quiere, en la zona 15, el año pasado hubieron problemas porque estaba contaminada el agua entubada. Ahí es la estaba con zona arsénico. 15, que es la zona 15, imagínense lo rural. No sé. Pero Álvaro, usted planteó eso. Bueno, súmele esto. Pero esto es nacional. El 97% de los ríos, ¿qué? Contaminados. 97. El que esté contento con que se fue a bañar para Semana Santa a un río, a lo mejor no le ha dado la alergia o qué, o si tomó agua dentro de un rato van a aparecer las amebas, pero es casi seguro que se bañó en un río contaminado. Ay, es que esto es natural, miren, qué rico. ¿Sí? Ese tipo de cosas, damas y caballeros, y esos son números reales. No, qué mentiroso, ya el 97%. Miremos a Matitlán, las fotos que salieron. Eso es feo, pero es el extremo. Pero igual, ¿cómo se contaminan los ríos del país? ¿Cómo? Irresponsablemente todos, otra vez todos. Desde las transnacionales, que son archimillonarias, a conectar su tubote para tirar sus desechos, con tóxicos, con químicos y todo. Pero también en la casa, muy fácil, conecto el inodoro, estoy aquí sentado, aquí mire, de aquí para allá, dale el tubo ahí conectado y sale el río. De ahí se va todo. Lo que les estoy diciendo, tan culpables unos como los otros. Tan culpables unos como los otros. Y en buena parte, eso es lo que les digo, esto es lo que requiere un reaccionar nacional. Esto ya no es posible que se sostenga. Entonces estamos hablando de esto de la muerte infantil y de la desnutrición infantil, porque somos campeones en el mundo. Y eso no lo estamos inventando. Está dicho por las estadísticas de organismos extranjeros. Ya no es posible este tipo de situaciones. Entonces, cuando uno mira este tema, ya se podrá, es que si no había para comida, ahí viene la cadena de males. Y ahí viene esto es dramático y para mí, miren, no sé, me causa algo especial. Niños entre 0 y 5 años de edad que alguna vez padecieron de desnutrición, ¿alguien sabe cuál es el efecto? Sí, el coeficiente intelectual baja enormemente. Usted lo dijo muy lindo, muy disfrazadito, muy maquillado. Cuando estemos en el gobierno, usted se va a encargar de redactar los el intelecto va a estar disminuido o menguado, dijo el compañero. Digámoslo claro y pelado: retraso mental. Retraso mental. A lo mejor alguno de nosotros
tuvimos desnutrición crónica entre los 0 y 5 años, eso es daño irreversible. Esa área del disco duro está dañada y ya no hay reparación. Bueno, y si les decimos que el 60% de los niños actuales de entre 0 y 5 años de edad está padeciendo ahorita desnutrición crónica, ¿qué les estoy diciendo? Hoy tienen 5 años, imaginemos. ¿Qué les estoy diciendo? Viene una generación ya dañada, ¿no? Dentro de 13 años que ellos sean adultos mayores de edad, perdónenme la expresión, que con todo el respeto lo digo, gente con retraso mental, algún grado de retraso mental. Mano de obra barata. Bueno, Perpetual. ahí ya le empezó a poner los parches que eso significa. Y entonces ahí es donde mucha gente justifica. Sí, pero es que en Guatemala la gente no muy le atiende, uno le explica y le explica. Entonces, aquí no, y ojo que es muy duro, aquí nos quejamos de las maquiladoras. Sí, explotadoras, desgraciados. Pero aquí, las maquiladoras que vienen aquí, maquiladoras ¿de qué son? De ropa. Porque encontraron, eso sí, una habilidad en los guatemaltecos que son buenos para la máquina. Dice que más las damas, las mujercitas, que tienen una habilidad bárbara para el coser, para eso. Pero aquí no vienen maquiladoras de computadoras, de plasmas, de tabletas, de carros. ¡No! ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Yo le voy a contar por qué. No, padre. Hay 60 ese es el otro demonio de esto. A Puerto de Texas se va a instalar una maquinadora de estos chunchitos así, hacer televisores y todo. Cuando dieron entonces en el Ministerio de Economía, le pidieron un porcentaje y ahí se murió. Iban a pagar en dólares la mano de obra y los cañeros pegaron el grito. Se les va la mano de obra. Le voy a decir algo que espero que no se vayan a ofender a los que están escuchando. Ahí el sector económico que está allá en la costa sur, sembrando caña, digo, a estos hijos tontos están acostumbrados a ganar sus 2,000 pesos mensuales y son felices. Y deben un galón de tucha y ellos son alegres. Entonces, aquí van a pagar, se fue para Costa Rica. Nosotros los sindicalistas de Puerto Quetzal peleamos eso y nos amenazaron. Claro, ahí está el juego de la vida. Bueno, pero yo le digo una cosa, y respetando, por favor, entiéndase con respeto. Perdóneme, pero los señores que están cortando caña no tienen la capacitación, no han estudiado en esto para armar ni carros ni computadoras. No, ellos, y alguien dirá que desgraciado perdóneme, pero así es, no tienen ni un año de escolaridad. Ahí vamos a ir a ver otras estadísticas. No hay educación para eso. La mayoría de gente en Guatemala, el 70% de nuestra población, a lo más que llegó es entre ningún año y tercer año de primaria. Eso es casi nada. Aprendió a leer y a escribir, pero estadística sobre... ¿Pero qué quiere decir eso? No sé. No hay comprensión. Entonces, fíjese que incluso por eso el mundo, Guatemala le lanza mensajes al mundo. Y entonces han habido intereses de las grandes productoras de electrónicos del mundo. Bueno, vamos a ver a Guatemala cómo está. A ver, primera pregunta. ¿Cuántos ingenieros electrónicos tiene Guatemala? 120. Y de ellos sin trabajo, como 20. No les interesa. ¿Cuántos peritos en electrónicas hay? 100. Yo necesito 500. ¿Cuánto? Peor en áreas meramente agrícolas. Me parece ahí de que estar pensando que los señores que están cortando caña es ser demasiado idealistas. Porque realmente, y no es que los estén discriminando, no, se necesita conocimiento de electrónica para armar esto. Pero hasta eso, porque ustedes hablan de lo de los cañeros, y los cañeros en poco tiempo van a prescindir ya de la gente esta que les ayuda, porque van a traer máquinas mejor. Ya no les sirve la gente, ya ahorita van a traer máquinas, van a industrializarlo todo, mecanizarlo todo, automatizarlo todo, y toda esa gente, por quedarse en ese estrato, se va a quedar sin qué hacer.
Pero eso es bueno porque esa crisis va a generar otras alternativas. Claro, pues Pero a la edad de ellos, porque muchas son familias que migran de finca en finca según la temporada para ir a hacer ese trabajo. Migró del altiplano en donde tenía la milpita, Exacto. deja la milpita ya creciendo, se va a hacer la cosecha, termina la zafra y regresa. Y son las familias las que migran, porque, o sea, Familia completa. Exacto, la familia completa. Entonces, miren, esta es otra de las realidades. Entonces, cuando a esos ingredientes de pobreza y pobreza extrema le sumamos todos los problemas que vienen, nuestro nivel de escolaridad, por lo tanto, es bajo. Pero quiero regresar al tema este de la desnutrición. ¿Qué significa? Significa daños en nuestro razonamiento. ¿Sí? Pareciera grosero, mire qué abusivo ese que habló ahí, ese que igual está, y a lo mejor ahora ahí está la, ¿cómo se llama la asociación contra la contra la discriminación? No, pero es el racismo. Pero Contra hay la una, discriminación y el racismo, ¿eh? sí, pero hay otra contra para las personas, prevención de las personas con discapacidad. Bueno, total es que alguien podría decir, mire, vaya a traer a ese que estaba hablando ahí. No, es real. Persona que padeció, eso lo dice cualquier médico. Persona que padeció desnutrición crónica entre los primeros 5 años de vida, hay daño. Por eso es que después no nos explicamos bien, porque yo leo y no se me quedan las cosas. A lo mejor tú estás dentro de la estadística, no, yo me incluyo. También digo bonito, está dentro de la estadística. Mire, lo dije suave. Ahí me incluyen como sus redactores de documentos. Fíjese, no, en serio, fíjese usted que si a eso le sumamos un mal sistema educativo, más daño acá, más mala alimentación, esto es otro caldo de cultivo para tener un montón de gente sin razonamiento. Un sistema diseñado. Ahí es donde uno entra en esa teoría de conspiración. ¿Será que hay un grupo en Guatemala que le interesa esto? Y hay gente que dice sí, y le invierten a esto y todo. Hasta ahí a lo mejor nos detenemos. No quiero opinar todavía porque ese sería un curso aparte. Está diseñado, dice usted. Me parece su punto de vista. Hay gente que lo afirma y dice sí, esto ha sido intencional. Tenemos 300 años que la gente empezó a preparar esto para que este país sea un grupo de gente que no muy, y por lo tanto, X, votar por el señor que trajo a Tol al meeting, trajo un reggaetonero, a él le voy a dar el voto, me regaló una pelota de plástico. Eso es lo que usted está diciendo, como que esto está diseñado, hay momentos que uno llega a creerlo. Sería bien, en otro curso a lo mejor vamos a tener el espacio de dialogar ese tipo de cuestiones. Compañero, bienvenido. Solo quería contar una experiencia. Tengo un amigo que es norteamericano, es gerente de un call center. Estuvimos platicando del asunto para ver si podía ponerlo en Guatemala. Y según las estadísticas que tenía, el grado de violencia en Guatemala es superior a otros países. Al final puso su call center en El Salvador y estuvimos hablando del tema para ver si podía venir a Guatemala, y en lugar de ponerlo en Guatemala lo puso en Nicaragua. Entonces dice, mire, con todo el respeto que usted merece, el sistema de violencia o la situación económica y la violencia en Guatemala no nos permite poner el call center ahí. Se fueron para El Salvador, Nicaragua, más o menos 1000 empleados y una fuente de trabajo hubiera sido para muchos de nosotros. Fíjese que toca un tema bien interesante. Bueno, si hay alguien que somos quintos en el mundo en ese tema, nos peleamos también los primeros lugares. Estamos en la tercera o cuarta ciudad más peligrosa del mundo, la capital de Guatemala. Solo arriba está Cali y Ciudad Juárez. Eso es cosa seria. En el tercero, por ahí nos peleamos nosotros el tercer lugar. Después ya viene El Salvador, viene Honduras. En algunos, como país, hay veces aparece antes Honduras, otra vez El Salvador. La cuestión es que estamos en uno de los peores países del mundo en el tema violencia. Usted dice una gran verdad.
Y hay veces que nosotros seguimos siendo así como vanidosos aquí en Guatemala. Ah, pero nosotros somos la capital más desarrollada de Centroamérica, valiente, esto y lo otro. Sí, no. A lo mejor cuando uno mira la ciudad, pues muy moderna, grandes edificios, centros comerciales, atascos de tráfico, etc. Ah, bueno. Pero eso no solo eso es desarrollo. Cuando uno mide países es otra cosa. Aquí nos tenemos que quitar el sombrero con los costarricenses que a veces nos caen tan mal, que al igual que los mexicanos yo he llegado a la conclusión que nos caen mal por el fútbol, porque siempre nos ganan. Pero mis respetos para México y para Costa Rica. Costa Rica los mejores índices. Cuando uno empieza a compararse, que la otra semana vamos a ver el famoso índice de desarrollo humano, el IDH, que es el otro que no deja lugar. Ah, yo creo que Canadá es el mejor país del mundo. Ah, no, yo creo que Estados Unidos. Mentira. El IDH mide ingreso económico de las personas, nivel de salubridad y nivel de seguridad. Los tres factores. Significa que salud, seguridad y el ingreso económico son los que miden. Oh, sorpresa. A donde todos nos queremos ir, Estados Unidos, está en el 8º lugar, 9º lugar, 10º hay veces. Hay días que ha caído en el 11º lugar. ¿Qué? No es Estados Unidos. Entonces, ¿qué país es el primero? Cuando uno va a ver países que ni ha oído jamás. Finlandia, Suecia, Dinamarca, incluso en broma les digo, cuando hablo con patojas jóvenes, si en internet van a empezar a buscar marido, busquen uno de esos países, muchachos. Váyanse del país. No anden buscando aquí de la zona 6 y que mexicano y salvadoreño. Andate, andar llegando por internet. Andate a Suecia, Dinamarca, vas a mejorar el ingreso, las remesas del país, vas a mejorar la raza, diría alguien más por ahí. Ahí sí. Ahí, vamos a ver, y si alguien se quiere adelantar, empieza a estudiar un poquito las tablas de IDH. Ya salió el IDH de 2016, del año pasado, y ahí está, oh sorpresa, y nosotros andamos en el 128, si no estoy mal, andamos abajito de la mitad de la tabla. Ah, pero en la mitad, sí, ya para abajo ya solo quedan los países de África que viven en guerra y están destruidos. Estas tablas En IDH, perdón, ¿cómo se puede buscar en ahí están. internet. De hecho, ahí hay sitios variados en donde usted tiene acceso, incluso tiene el historial. Hay unas que le dan el historial, cómo estábamos cada año, subimos, bajamos. IDH, Índice de Desarrollo Humano, es un magnífico elemento para compararnos con el mundo. Y entonces, ¿cómo? Es como el informe de desarrollo humano. El informe de desarrollo. Se puede descargar de hecho de la página, todo, Sí. todo el estudio. Incluso está en un PDF y usted lo puede imprimir y todo. Es una cosa gratuita para A ver todo si el les mundo. voy a pasar hoy en la noche. Ah, gracias, gracias. Solo para volver a la tasa de natalidad. Ajá. Una situación ahí. Ha sido muy responsable el Estado con el tema de la educación que habíamos comentado de la lavada de manos, la letrina, la letrina. Pero mire, desde hace 20, 25 años yo recuerdo muy bien que por ahí se quiso regular, no bajo ningún punto de imponer, regular el tema de la natalidad. Porque, ¿sabe qué pasa, licenciado? Si vamos a esa Guatemala profunda, a esa Guatemala del interior de la rural, mire, estamos hablando entre amigos y estamos solamente nosotros. Mire, ¿qué va a hacer una persona que echa tortillas y se gana la vida de eso con un albañil? Se juntan, tienen 5 hijos, esa generación de pobreza. Ahí como le digo, ¿Eh? ahí como le digo, Va, por eso, cállense, les digo, ya saben qué. Por eso ya dio mi consejo. Cásense con suecos, le digo yo. Pero resulta ser de que están naciendo los hijos, se le están muriendo, porque usted comentó de las muertes por la agresión, pero continúa el ciclo. Y vienen otros chilicitos ahí, otros chilicitos. Y entonces, perdonen, pero la religión dice, pero es que si Dios lo manda, dice, hay que, no, es que eso no, eso yo creo que no, creo que Dios aprueba eso, ¿verdad? Porque no hay condiciones. Ahí entró el tema famoso, a esos famosos temas éticos, en donde se arman bandos en favor y en contra, igual que se está a favor del homosexualismo y todo. Pero es interesante su punto. Fíjese que, como conclusión,
Muchos opinan que el problema de Guatemala, oiga qué fuerte esto, no es económico, es Educación. cultural, educativo. Eso que usted me está diciendo entra por la educación, pero si ya dijimos que qué pasa con más de la mitad de la gente, tiene respuestas como esas, padre. Ahí es donde lamentablemente nos empieza a dar razón esta estadística, que más de la mitad de la gente hay problema en el chip. Por lo tanto no te va a entender, no hace la cuenta de los 20 quetzales al día, no hace la cuenta de todo eso, no, cuesta. Entonces nuestro problema va siendo lo primero, educación. No de balde los grandes países que han sufrido transformaciones, adivinen por dónde han empezado. Por la educación. China, el modelo chino es así. No quiero levantar porque ese es comunista y habló de Cuba no quiero hablar de nombres de países, pero revisen los países que mejoraron ostensiblemente sus tasas de todo hace más de 100 años, 200 años entendieron esto. Lo primero fue educación, después la misma gente se encargó de. Alguien dirá, mire, pero es tan difícil entender eso. Para alguien que ya les conté que hay daño en el chip, seguro que sí, seguro que sí. Para usted, que se desmayase. Entonces, fíjense, damas y caballeros, que esto por eso es bien interesante, porque nuestra pobreza arrastra otros males, pero arrastra el más importante, que es el no acceso a la educación. Cuando la gente no tenía ni para comer, menos va a estarse preocupando en que tiene que comprar cuadernos, mandar al niño y todo. Y saben ustedes un poco que ahí es donde a mucha gente le choca cuando lo digo, no estaba mal la intención del gobierno de Álvaro Colón de darle a la gente plata para que llevara a los niños. Es una de las pocas esperanzas para que la gente lo lleve, que lo mire como negocio. Vale, está bueno, lo usó como negocio, pero rescatamos esos cerebros. Además, ojo, para alguien que está viviendo en miseria extrema, a lo mejor esos 200 mensuales que le daban, 300. Para 300, medio le hicieron subir la gradita. No es que lo vaya a volver rico, hermano. Perdone, pero no. Ahora quien estaba 8 días de arroz con lo que le dieron de esto, no estaba tan descabellada. Sí, porque en la bolsa iba la ropa. Claro, vale. Bueno, que alguien me levante la mano por ahí y diga, bueno, sí, pero se robaban, hay otros 100 quetzales de problema. ¿Ya? Pero, ojo, y esa no es solo Guatemala, los países desarrollados tienen esos programas, sí, que le dan plata y le depositan plata a la gente por llevar a sus niños a la escuela. Y si no se los dan, vean ustedes cuando miramos las películas gringas, ¿qué pasa? ¿Cómo es la escuela? El niño en bus. Qué lindo. Y a la hora del almuerzo, almuerzo. Ojo, son escuelas públicas. Son escuelas públicas. Y muchos dicen, ay, qué bonito Estados Unidos. Es escuela pública. Te dan la comida, te dan la refacción, te dan el bus y además la maletada de libros. Porque dan unos librotes que matemáticas, sí, biología, no sé qué. Es decir, te están dando ese subsidio que aquí lo daban en quetzales, allá lo dan en los países desarrollados. Acá la educación es carísima. Por aparte de los colegios pagas que bono de 4.000 o 3.000 para saber que, aparte de 2.000 de útiles, aparte de no sé qué, ¿verdad? ¿Y por qué los metes a un colegio privado? Porque la escuela pública es... Sí, yo conocí sí, una es entidad educativa, costaba 3.000 quetzales el paquete de útiles. Yo no sé, un güero de 7 años debe llevar 15 libros de este bueno. Y era puro negocio. Claro. Sí. Bueno, el 3 se quedó corto, le cuento. 3 se quedó corto. Yo pagué 2.000 de útiles y aparte 3.000 ¿Y de qué año el niño? De primero y segundo. O sea, uno de primero y segundo y 2.000. El día que esté en bachillerato es de a 5, más la inflación va a ser de a 5. Ajá. Y aparte un bono de 3.000 que son para excursiones y no sé qué. Bueno, siempre te piden, man. Lo que callamos los guatemaltecos, empezó la franja ya en este momento, entonces
Pero es que Jóvenes, si al ingrediente miseria y pobreza le sumamos el ingrediente de falta de educación, ahí tenemos un escenario caótico y catastrófico. Para que se desarrolle sobrepoblación. Por eso es que ustedes dicen, ay, pero ¿por qué no entienden que teniendo tanto hijo les va a ir peor? No, ahí se desarrolla la pandilla, la mara. Ahí se desarrolla la delincuencia y todo eso, ahí está. Por eso es que a eso hay que apuntalarle. Otra vez, el presidente tenía razón, es un país complicado. Pero por eso es que yo les digo, cuando he tenido la oportunidad, solo que al final se les olvida a los gobernantes, cuando he tenido la oportunidad de estar cerca de gente que gobierna, mire, comprométase a 3 o 4 cosas que usted va a hacer en sus 4 años de gobierno. No más, porque no alcanza el tiempo. Y por eso es que toda la gente reclama. Que si es que usted me ofreció puente acá, y que ofreció teleférico, y que ofreció carro para todos, y que ofreció, a donde iba ofrecía de todo. Comprométase a 3 o 4 cosas. Voy a empezar con la educación, voy a empezar a generar fuentes de trabajo, y voy a entrarle a la seguridad. 3. Sí, porque esto pues sí. Entonces, el gobernante que esté, que eso es lo maravilloso de estos espacios, debiera comprometerse a 3 o 4 cosas, ejes fundamentales. ¿Cómo va a generar trabajo? Sí, eso es lo que saca de quicio. En mi primer año de gobierno, dicen por ahí, 700,000 ofreció Álvaro Colón. ¿Dónde? Perdimos perdimos como 1,000,000 de empleos al final de su periodo de gobierno. Antes contaban todos los call centers. Ni así subimos. No, es si el que call center. siempre cuentan los call centers como los... Pero no importa, qué bueno si hay 1,000,000 de puestos de trabajo en el call center, no importa, es gente que va a tener plata en la bolsa. Pero 3 o 4 ejes debiesen tomar. Igual, ojo, si aquí o en la web alguien me está oyendo y va a ser candidato municipal, no se comprometa mucho. 3 o 4. Y recalque y martille que 3 o 4. Cuando uno siente 4 años son nada en un gobierno. Nada. Para ustedes que tienen experiencia en la administración pública, el primer año que es transición. Sí. Y que quién es bueno, quién es malo, voy a poner a uno de mi confianza por allá el primer año y todo, e incluso recibe uno un presupuesto de otro gobierno, esto, lo otro, el primer año se fue. Segundo año ya medio empieza. ¿Sí? Tercer año, ya voy. Cuarto año es campaña política. Entonces, prácticamente solo tienes 2 años para gobernar hacia a lo real. Quien no haya hecho esas cuentas y esté ofreciendo más de la cuenta está equivocado. Por lo tanto, el gran reto para un gobierno de un país como este, yo le apuntalaría el primer dado que pongo acá, es el de educación. Ese es urgente. El de educación que va a la par de generar empleo, mejorar la cosa económica. Y ahí es donde les digo, esto suena fácil, sí, pero ¿cómo? Y eso es lo interesante. Todos los candidatos políticos salen, vamos a generar 700,000 puestos de trabajo. Y me saca a mí de quicio que los presentadores no le dicen, a ver, ¿cómo? Sí, es que es importante para este país tener trabajo. ¿Cómo? Y no le dicen cómo. No. Es que no le voy a decir cómo porque no me lo copia el otro candidato. Mentira, no sabe. Es falaz, es una invención. Entonces un buen plan le entra al desarrollo económico, que lo he dicho por muchos lados. Gente con dinerito en la bolsa. ¿Qué me importa que no haya escuela pública? Me voy a pagarle el colegio. No hay hospitales. Desgracia. Me voy a ir a pagar, que sea sencillito, voy a pagar el sanatorio. No me dieron medicina en el IMSS, me voy a comprarla yo. Gente con dinerito en la bolsa, cambia el país. Cambia el país. Ahí serían los 2 puntales. Más el tema seguridad, que es el tercero. Y quien quiera, por ahí le podemos entrar a pensar en un plan de gobierno. Seguridad, educación y generación de puestos de trabajo.
pero empiezan por otra cosa, empiezan por estupideces, ¿sí? Empiezan por tonterías. Yo me dice, ¿qué están haciendo? Y cuando siente se pasaron los 4 años de gobierno y nada, peor. Entonces ese tipo de cosas tengámosla bien en cuenta, porque he ahí lo importante de estos espacios. Algún día ustedes van a ser alcaldes, diputados, y no le rehuyan. Me encanta lo que dijeron acá. Yo sí le voy a entrar y quiero cambiar este país, sí. La mayoría de gente en este país dice, no, yo en política no, cruz, pues yo no quiero ser político. ¿Y entonces? ¿Y no estás criticando a los pícaros y todo? Andás sustituidos ya que vos sos íntegro, ya que vos sos capaz, ya que vos sos tan carismático, ya que tenés una moral fuerte, de sustituir a un montón de pícaros que has criticado. No, que es el tema, ojo, de los críticos de política. Ellos quitan y el mundo y qué, ofrecerles que vayan a ocupar un puesto, no le entra. Eso es muy bonito, mantenerse desde un micrófono criticando y destruyendo, ¿sí? Diciendo torpezas, porque hay gente, ojo, con este evento que ajustó 2 años ayer, el movimiento de la plaza, apareció un montón de gente, sí, que quitamos a los gobiernos, se metieron con la clase, con la generación equivocada, decían la patojada por ahí. Sí, es que como quien dice, todos los anteriores son unos inútiles, a nosotros no nos vieron la cara. Y entonces los otros de brutos, a ustedes sí, viejos desgraciados, les vieron la cara todo este tiempo, se metieron con la generación equivocada, ya los quiero ver, incluso muchos de ellos hablando torpezas. Yo lo primero que hago el día que esté en el gobierno, voy a ir a cerrar el Ministerio de la Defensa. Pregunto a los que están en el Estado, ¿se puede cerrar un ministerio así? No, perdón. Solo eso te está diciendo el grado de irresponsabilidad del que está hablando. Es que al ministerio tal le quito y le voy a pasar para no seguir. ¿Se puede? Mentira. Paso 4 años y no me da finanzas, no me da autorización y que esto y lo otro. Trabajo. Quien esté hablando de ese tipo de torpezas. Quiere cabildear al Congreso, solo eso ya se lo dejó ya solo eso. Para que le aumenten a su institución presupuesto. Que ahí es donde les digo, fui gerente del INAP. Van a llorar cuando se enteren de cuánto es el presupuesto del INAP. Para capacitar a 300,000 servidores públicos. Oigan eso, fuerte. 300,000 alumnos, sería la universidad más grande de Guatemala, ni el INTECAP le llega. Tiene 12 millones al año. Solo el INS, en una partida que es capacitación y formación, tiene 75 millones. Solo el INS. Entonces les cuento. Mientras el tiempo que yo estuve ahí, dije yo, busquemos cómo fortalecer esto. Pasaron 3 años y nadie le entró a modificar nuestro presupuesto. El irresponsable que esté diciendo que solo por su divina cara o por sus gritos le van a deshacer un ministerio y le van a pasar el dinero, está equivocado, es un mentiroso. Por eso es que este espacio es maravilloso, porque es de gente que se está formando, está aprendiendo a teoría del Estado para ir, ojalá, muchos, a ocupar puestos de directores, subdirectores, gerentes, ministros, diputados, no sé, pero no le tengan miedo ustedes a ocupar esos espacios porque para eso estamos. Y en serio, yo me le pegué al proyecto este del doctor Yamatei porque creo de que él es un líder que a lo mejor es el que sí pudiera mantener su palabra en este tipo de cosas. Ojalá, pero como en todas las demás experiencias, seguramente necesita de un gran equipo. ¿Alguien sabe? Imagínense, si les hiciera la pregunta, bueno, don Jimmy con este desmayo que tuvo, se retira. Yo pensé que iba a declarar incapaz, yo dije buenas tardes, dicen que era el gobierno de transición. No, el hipotético, imagínense que el señor renuncie, ya no, y el otro también. Y le digan a usted, a alguno de ustedes, venga a dirigir el gobierno. Le entran. No me responda. Ahora, si tu respuesta es sí, les pregunto, ¿de quién se rodearían ustedes? De los pilas, de los cabrones, de los que son pilas. Sí. Ok, ahora yo le pregunto, ¿cuántos pilas y cabrones tiene usted a su alrededor? Yo personalmente tengo muchos, están esperando la oportunidad para... ¿Será que tiene uno para cada uno de los puestos gerenciales del gobierno?
Oh. Saben que se necesitan gerentes públicos. Cuando hablo de gerentes públicos, ministros, viceministros, secretarios, directores, etcétera. Se necesitan alrededor de 350 guantes, pilas y cabrones. Los tiene. Tiene un experto en puertos, tiene un experto en reforma educativa, tiene un experto en sistema penitenciario, tiene un experto en seguridad social. No lo tenemos. Y es ahí el peligro. Cuando uno siente de gobernante, grillete acá y grillete acá, entran los 4 o 5 grilletes tradicionales de este país. Las juntitas. Uno, ejemplo, la famosa juntita, ese es un grillete, pero hay Los patrones. 3 o 4 más. Los patrones. Los narcos. Que los dejo pensando, a lo mejor los narcos están fuera del sistema porque es demasiado color, pero los que han sido grillete para los gobernantes históricamente, 3 o 4 grilletotes acá, que si te dejas, cuando sentiste, tienen así, ministro de no sé qué tal cosa, está bueno, y ministro este está bueno, y ya, adiós, esa es la figura. Bueno, caballeros, estos espacios son para diálogo, para crítica, para desarrollar pensamiento y todo. Me gustaría oír un par de opiniones de la sesión de hoy, que siempre son bienvenidos y nutren estos espacios. Yo quisiera agregar Un par de opiniones breves. cuando usted mencionaba los sueldos. Qué bueno sería, en un día, lo voy a ver antes de morir, que en Guatemala paguen salarios dignos, o por lo menos que paguen lo que las comisiones paritarias discuten, ¿verdad? Salario mínimo, pero el mínimo. Ya vamos a hablar de eso. Ojalá que eso sucede. Ese es El un día tema. que eso sucede, entonces nosotros vamos a comenzar centímetro por centímetro un desarrollo. Mucho cuidado con esto. Entonces, Porque- solo puedo finalizar. Que no vuelva a gobernar una persona que diga que va a pagar con exigencias, con eso, con imposición, los famosos salarios diferenciados. Como debería ser aquella señora. Es una trampa, claro. Eso lo viene a casar y a ahorcar más. Muchas gracias. Vamos a platicar la otra semana de esos famosos temas de los salarios. Vamos a platicar. ¿Alguna opinión, compañeros? Bienvenida a su crítica, su comentario, retroalimenta. ¿Sirve, no sirve? ¿Se van pensando, se van deprimidos, se van a ir a pegar el tiro? ¿Se van a ir a echar un se van a ir a echar un trago? ¿Va a ir a seguir esto? ¿Y los cubetazos dónde son, va? ¿Alguna opinión, compañeros? Mire, solo para comentar, sí es deprimente el sistema de Guatemala y todo, pero yo tal vez voy a ser muy infantil en decirlo, ya tuvimos un expositor muy bueno, Ralón, Oscar Ralón, donde él comentaba que Guatemala pues no era lo que él creía o lo que la gente decía que era Guatemala. Yo sí sigo en la misma situación, pensando optimistamente que Guatemala tiene un poder para que realmente seamos el vivir bien. El vivir bien sí se puede. Mire, el problema de Guatemala no es el presupuesto, no es visto el de Guatemala. Nadie ha dicho, en Guatemala no hay dinero. Lo que pasa es que está en otros lados, hombre, se está yendo a otros lados. Cuando en una casa hay 5 vehículos metidos en un garage, en otra casa ni moto llega ni bicicleta. Es que ese es el clavo, está mal distribuido, ¿va? Y ahora, hay una realidad que estoy creyendo, que realmente esos billetes, pues realmente a todos se los han puesto, a todos los que han pasado por esa primera magistratura. Pero decirle, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Y no aquí vivimos en Guatemala, ¿ves? O vivimos en otro, hoy estamos aquí diurno y a la noche vamos a dormir en un planeta extraño. No, estamos viviendo aquí en Guate. Aquí estamos viviendo, muchachos. Mis vecinos son los que están pidiendo que se les dé oportunidades y condiciones. Y si resulta ser, oígase bien, que en mi casa es de 3 niveles, yo tengo 5 camionetas tipo agrícola allá, y este cuate no llega en la moto, entonces genera codicia. Y me va a fregar tarde o temprano, porque la condición no se la di, porque ni siquiera le di lo básico para que él se pueda movilizar. Pero como todo es puro sadumba, vamos, y que si agarramos una Mercedes, si un Maserati el otro, y que si un Maserati, entonces ahí se descomoda todo. Sí, tiene todo. Mire, es dialogar.
Muchas veces agarramos el chicote y a darle, es que los de siempre, los de 300 años. En nuestro pequeño espacio, ¿qué estamos haciendo? Yo todavía escucho gente que dice, yo tengo una empleada doméstica, ¿cuánto le pagas? 500. Pucha, si yo le doy de comer y ahí tiene cuarto y todo, que se sienta agradecido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdónenme, lo que usted está diciendo. Sí, criticamos a aquellos que desgraciados, que no pagan el salario mínimo. ¿Y cómo estoy yo? Pues bueno, les agradezco por el espacio. Me ha agradado mucho conversar y vamos a seguir dialogando al respecto la otra semana. Si se dan cuenta, es más que aprender números, más que aprender definiciones, es motivar el razonamiento. ¿De acuerdo? Gracias por su asistencia. Muchas gracias, Luciano, muy amable.